Bueno, buenas tardes. Buenísimo tenerlos de vuelta. Hay muchos que vinieron desde el primer día y es un placer, y los nuevos un placer también. Es un placer recibirlos a todos en nuestro segundo encuentro del año. Nos quedan otros todavía, pero tenemos un panel interesantísimo en persona y en virtualidad. Así que les voy a presentar a quienes son nuestros ponentes de hoy y les voy a contar un poco qué es lo que vamos a hacer, y después le voy a dar la palabra a Irene Kitt, que está en San Martín de los Andes, ¿no? Lago Pueblo. Lago Pueblo, más lindo. Está Irene Kitt con nosotros, de la Asociación Civil Educación para Todos. Está Belén de Genaro, ahí en el medio, de Argentinos por la Educación. María José Navajas, de Padres Organizados, y Patricia Mejalejati, de la Fundación Leer. Nuestra intención en este seminario de alfabetización era conversar no con gente específicamente del ámbito de la educación de la alfabetización, sino con el mundo de las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de padres que tienen tanta importancia ahora y que aparecieron en su momento con post-COVID. Aparecieron en el COVID, fue para mí, siempre lo dije, la única ventaja que tuvo el COVID. Pero fue una ventaja enorme, que es que se organizaron los padres y entraron a la escuela. Nosotros les pedimos a ellos que pensaran sobre unos tópicos, unos ejes que yo les voy a contar ahora. Cada una de ellas va a exponer unos 10 minutos y después abrimos la conversación entre todos y hacia todo lo que han comentado y todo. Lo que nosotros les pedimos, les vamos a leer lo que les mandamos. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la enseñanza de la lectura y la escritura en nuestras escuelas, en el país y en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué problemas detectan de manera sistemática? ¿Qué tipo de intervenciones realizan los que realizan intervenciones? No todos, pero los que realizan. ¿Qué formación o capacitación, producción de materiales o programas de intervención, datos, sensibilización, publicidad? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué nos podían contar estos programas o describir las acciones? ¿Qué fundamentos teóricos o metodológicos o criterios pedagógicos sustentan las actividades y las intervenciones que hacen? ¿Qué relaciones con actores se establecen para sus programas de trabajo? Con los gobiernos, con las escuelas, con empresas, sindicatos, con padres, con universidades, con centros de estudio u otras organizaciones. Y en opinión de ellos, y a partir de la experiencia de ellos, ¿cómo se podrían mejorar las políticas para la práctica de la enseñanza de este eje que es la alfabetización? Así que, teniendo en cuenta eso, vamos a comenzar. Les vamos a pedir a todos que respeten los 10 minutos, así tenemos tiempo para todos. Y le vamos a dar la palabra primero a Irene. Yo me voy a quedar acá de costadito para que ella pueda presentar y no taparla. Irene, todo tuyo. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Voy a concentrarme en algún punto del extenso temario para poder cumplir con los 10 minutos. Y quisiera compartir algunos elementos de lo que sería, o algunas reflexiones sobre esta articulación, estos puentes entre la comunidad escolar, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, la gestión educativa estatal, porque bueno, la vida me ha llevado a recorrer prácticamente todos esos lugares y quería compartir algunas miradas. Cuando estamos con una ONG, una organización de la sociedad civil, que tiene vocación de proponer políticas, porque podríamos tener una vocación de atender un grupo de escuelas y no más, pero creo que los que estamos acá todos tenemos algún tipo de vocación de proponer políticas. Tenemos que reflexionar, no lo vamos a agotar en este momento, pero siempre pensar cuál va a ser nuestra relación con el Estado, no con el gobierno A, B, C, sino con el Estado. Somos externos al Estado, pero no podemos ser ajenos al conjunto de decisiones normativas, a la dinámica real del sistema educativo. Y en este momento en el cual estamos justamente a partir del cambio cerca de un cambio de gobierno, o tenga el signo que tenga, creo que muchas veces le hablamos de las políticas de Estado, pero parece que las políticas de Estado siempre fueran a futuro y no hubiera nunca nada atrás como para darle continuidad como política de Estado. Y creo que en el caso de alfabetización inicial hay algunas cosas que desde la sociedad civil y las organizaciones sería bueno mantener.
Yo quiero rescatar, muy cortito, pero decir que hubo una línea sistemática de más de 10 años de duración en el Infod para revertir una situación lamentable de mucho olvido de la alfabetización inicial, una desaparición completa de la alfabetización inicial como contenido de la formación docente inicial y continua. Yo quiero rescatar, entre otras figuras, la figura de María Cristina Davini, que falleció en el 2015, creo, y bueno, y fue una persona que articuló todas estas cuestiones. Creo que todos los que estamos en educación la conocemos, y fue una pérdida temprana y lamentable, pero ella organizó un conjunto de cosas que la trascendieron, y creo que todos tenemos que conocer esto como los lineamientos curriculares nacionales que metieron la alfabetización inicial formalmente dentro del currículum de la formación docente inicial, y dos cuestiones muy ambiciosas de desarrollo profesional docente para profesores de profesorados y una especialización de nivel superior en alfabetización inicial que tiene casi 4.000 graduados de personas que hicieron, docentes en todo el país, que hicieron un trabajo muy arduo, muy sostenido sobre un recorrido bastante minucioso de lingüística general, de historia de la escritura, sociolingüística, o sea, una formación integral. Yo realmente creo que nos tenemos que plantear, toda esta acción que se desarrolló durante distintos gobiernos desapareció. Están todos los materiales, toda la propuesta desarrollada y demás, pero quedó tapada, desapareció, ni siquiera se puede acceder, cuesta mucho saber dónde está para acceder, y creo que es realmente una pena porque expresa consensos que se trabajaron con especialistas de la UBA, de la Universidad de Rosario, de un montón de universidades, y son una base desde la cual podemos trabajar. Desde la asociación civil en la cual trabajo y que hemos desarrollado desde el 2003, en líneas de trabajo sobre la alfabetización inicial y la superación del fracaso escolar en primer grado, quisiera comentar 4 reflexiones brevemente que sé que por ahí pueden ser polémicas, pero las pongo justamente a consideración porque estamos en un ámbito que sin dudas permite debatir y analizar y encontrar diagonales. Una es una afirmación bastante frecuente, como que el problema de la alfabetización inicial es la unidad pedagógica de primer y segundo grado aprobado con una resolución del Consejo Federal. Yo simplemente lo que quiero decir es que el problema es la falta de enseñanza o la enseñanza empobrecida o confusa. Y esa enseñanza empobrecida o confusa de la alfabetización inicial en primer grado o segundo grado puede ocurrir tanto con la promoción automática sin enseñar como con la repitencia automática, y pensando que porque simplemente no promuevo van a aprender. Tenemos suficiente evidencia que la repetición de grado no es una solución pedagógica. Entonces, realmente creo que tenemos que movilizar la idea de que el problema es la unidad pedagógica, el problema es cómo estamos enseñando. El otro tema que sé que también puede ser así, digamos, controversial, es que en primer grado todos deben leer. Y lo que invito a que pensemos así, en este momento en Argentina, ese es el punto de partida o el punto de llegada de una acción sistemática de un conjunto de años. Porque para que eso sea verdadero requerimos un conjunto de condiciones, tanto en la organización escolar como de capacitación docente, como de instalación de modelos de enseñanza que hoy no tenemos. Entonces el riesgo de instalar con tanta fuerza de que en primer grado todos deben leer, es que es una especie de patologización de todo aquel que no puede leer en primer grado, y sabemos que en un primer grado, por ejemplo, sin contar la cuestión socioeconómica que introduce mucha diversidad, pero supongamos en un primer grado una nena que cumple 7 años el 15 de junio y un varón que cumple los 6 años el 15 de junio, están en una misma aula, pero sabemos claramente que van a tener distintas situaciones y distintos posicionamientos en relación con el aprendizaje de la lectura. Entonces, la invitación es a ser precavidos con cualquier afirmación tan tajante por los riesgos de patologización que puede haber, por las inercias que tenemos. La otra es que la alfabetización inicial garantiza el éxito escolar a futuro.
ni la educación inicial, ni la alfabetización inicial, en mi opinión y la opinión de los que este grupo que coordino, es que son una garantía de por sí de éxito. Por supuesto que hay que trabajar la alfabetización inicial, pero si la lectura no es prioridad, la escritura no es prioridad, a lo largo de toda la escuela obligatoria, esos efectos pueden ser como una bengala, ilumina un rato y luego comienza a caer porque hay varios procesos sucesivos de alfabetización o de dominio progresivo de la palabra escrita. La otra cuestión es la cuarta, que es, ahí lo puse con mayúscula, que tenemos que llegar a el método único, salvador, y que nos hace, digamos, elimina todo conflicto y toda dificultad. Y lo que lo invitar a pensar es que hay un conjunto de buenos enfoques didácticos, están puestas las mayúsculas, las S destacadas en color, que tienen que respetar integración de los distintos componentes que son necesarios para el aprendizaje, para que en el cerebro de nuestros estudiantes ocurra la enorme cantidad de procesos que tienen que ocurrir para poder dominar la cultura letrada, que, bueno, ahí están enunciados muy rápidamente, ahora voy a decirlo en el próximo slide, pero que creo que si nos ponemos en un Boca River, yo misma digo, hace unos años, capaz que yo estaba, hace 10 años, capaz que yo me sentía más en un Boca River de tal o cual método, y ahora estoy un poquito más prudente al respecto, y más bien cuidar de difundir estrategias y soportes y fundamentos didácticos de sociolingüística, de neurolingüística, digamos, de psicología cognitiva que den base a estos buenos enfoques didácticos. Antes de hablar de Todos Pueden Aprender, muy brevemente, yo ya lo que quiero proponer o aportar a esta mesa, a este grupo, es decir, todos estamos de acuerdo que hay que darle prioridad a la alfabetización inicial. Hemos firmado declaraciones, etcétera, etcétera. Eso es ya, por suerte, se ha instalado como una demanda. Pero yo analizando los currículums de primer grado, esto es una provincia, cualquiera, no importa, yo digo, bueno, dar prioridad es dar tiempo. Hoy por hoy, lengua y matemática, y hago un paréntesis, matemática estamos bastante peor que en lengua, cierro paréntesis. En general, en las propuestas curriculares de primer grado ocupan entre el 40 y, con suerte, el 50% del tiempo escolar entre las dos áreas, suponiendo, aún considerando esta extensión de la hora adicional. Y la pregunta es, si en estas condiciones, si en este punto de partida en el cual estamos, este tiempo es suficiente. Y si no podemos hacer un tiempo de, no quiero decir emergencia educativa porque es muy dramático, pero de prioridad, digamos, de repuesta a punto de la alfabetización inicial, proponer que, por lo menos durante 2 o 3 años, esta proporción de tiempo dedicado a la alfabetización inicial se duplique, y que de alguna manera se integren las artes, se integren las ciencias, y por lo menos primer y segundo grado, cualquiera sea el método, cualquiera sea el enfoque, tengamos mucho más tiempo, porque en ese tiempo podemos alcanzar resultados mientras nos vamos formando y nos vamos preparando. Yo termino acá iba a contar cosas del Todos Pueden Aprender, pero la verdad que me interesaba mucho más plantear lo que acabo de decir previamente, en relación a algunas reflexiones y en relación a una propuesta práctica y operativa que a lo mejor otras organizaciones les interesa conversar. Así que bueno, quedo por aquí. Muchísimas gracias, Irene. Te quedas con nosotros, ¿no? Perfecto, me voy a sentar acá. Disculpen. Bueno, le voy a dar la palabra a Belén. ¿Te paso el micrófono? Dale. Me pasas la presentación. Les recuerdo, Belén de Genaro es de Argentinos por la Educación. ¿Querés que yo maneje la presentación? ¿O? Sí, está puesta ahí. Está todo conectado a la misma computadora. Espérate. ¿Traen el cable? Ahí, un segundo. Voy a poner así. No tapó la presentación.
Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y ante todo muchas gracias por la invitación. Yo soy Belén de Genaro, soy directora de campañas de Argentinos por la Educación. Para quienes no conocen Argentinos, brevemente, es una organización que ya tiene 6 años, este año cumplimos 6 años. Surgió por la iniciativa de personas de distintos sectores de la sociedad con este propósito de poder contribuir desde la sociedad civil a mejorar la educación. ¿Cómo lo hacemos? Brevemente, a través de 3 ejes de trabajo. En primer lugar, trabajamos con datos y publicamos informes cada 15 días aproximadamente sobre determinados temas que nos preocupan de la educación, temas como deserción, inversión, trayectoria educativa, alfabetización, presupuesto, entre otras cosas. Lo hacemos con fuentes oficiales y también con relevamientos propios, eso por un lado. Por otro lado, trabajamos en el eje de acuerdos, que básicamente lo que hacemos es generar espacio de diálogo y de intercambio técnico-político, que parece sencillo, pero no lo es, para reunir actores de distintos espacios para trabajar sobre políticas educativas. Y como tercer eje, lo que hacemos, junto con una red de organizaciones por la educación que tenemos en todo el país, son más de 70 organizaciones que forman parte de la red, y también con una red de familias por todo el país, porque sumando a lo que decía Florencia, nos parece muy importante que se involucren las familias en el mundo educativo. Impulsamos campañas para contribuir con estas mejoras en educación. Eso a modo de introducción para contarles qué hacemos y quiénes somos. Y ahora el tema que nos convoca, que es la campaña nacional por la alfabetización, el año pasado, con el propósito de generar un acuerdo que tenga una agenda que tenga acuerdos mínimos sobre los desafíos o las prioridades que hoy enfrenta la educación argentina. Iniciamos un proceso arduo de diálogo con distintos actores de la educación, exministros, especialistas en educación, docentes, directivos, familias, sindicatos, movimientos sociales. Y lo que hacíamos en cada encuentro era un ejercicio muy sencillo, pero le preguntábamos a estos actores, a estas personas u organizaciones, ¿cuáles eran las prioridades de la educación argentina? Si tuviésemos que generar esta agenda, ¿qué deberíamos priorizar? Y en todas las reuniones, en todos los encuentros, quizás con miradas distintas, abordajes metodológicos distintos, y ahí también nos involucramos con esta discusión acerca de los métodos en alfabetización, pero sí había un consenso unánime de que había un problema de alfabetización y que incluso muchas de estas personas nos decían es un problema invisibilizado, ¿no? Es un problema que más allá del mundo educativo no se habla. Bueno, con esta sistematización de estas reuniones volvimos, y parte también de lo que hace Argentinos es trabajar siempre a partir de la evidencia. Fuimos a ver qué datos había disponibles, tomamos, con esto quiero ser rápida porque seguramente muchos los conocen, pero tomamos los resultados del estudio regional comparativo y explicativo ERCE, que se realizó en 2019 en América Latina y el Caribe, donde participaron más de 16 países de la región. En el caso de Argentina, el dato más significativo que arroja este estudio es que el 46% de los chicos de tercer grado se ubica en el nivel más bajo de lectura. Y si esto además lo miramos desde el nivel socioeconómico, encontramos que esta cifra asciende al 61% en el caso de aquellos chicos del nivel socioeconómico más bajo y desciende al 26% en el caso de los chicos del nivel socioeconómico más alto. De todos modos, esto no quiere decir que a todos los chicos del nivel socioeconómico más alto les vaya bien, porque 1 de cada 4 tampoco alcanza los resultados esperados. Y además este estudio nos permite compararnos con otros países de la región, y 2 datos que también arroja como resultado es que si Argentina se compara con países cuyo PBI es similar, vemos que países como Brasil, Cuba o México obtienen mejores resultados que Argentina, y si nos comparamos con países de menor nivel socioeconómico o con un PBI más bajo, encontramos que también obtienen mejores resultados, como por ejemplo Ecuador, El Salvador, Colombia, simplemente como para nombrar algunos. Más allá del diagnóstico, que creo que todos lo tenemos claro, lo que hicimos fue volver a juntarnos con todas las organizaciones y pensar, por un lado, de qué manera podíamos visibilizar este desafío que teníamos por delante y generar conciencia sobre la gravedad que implica que los chicos no estén alfabetizados en el primer ciclo de la primaria, pero por otro lado también pensar qué plan de acción o cómo podíamos contribuir para, de alguna manera, revertir este diagnóstico.
Y esa fue la iniciativa por la cual surge la campaña nacional por la alfabetización, esta campaña que lanzamos en mayo, que lanzamos hace muy poquito, con más de 130 organizaciones de la sociedad civil que se sumaron para trabajar en la campaña. Básicamente lo que queremos es que todos los chicos puedan comprender aquello que leen en tercer grado como parte de lo que movilizamos desde la campaña. Quiero acá pasar rápido para ser breve y ser respetuosa con el tiempo. Impulsamos, como contaba, más de 130 organizaciones de la sociedad civil, además de haberse sumado muchos expertos, especialistas y distintos actores de la educación que se sumaron también para acompañarnos a pensar en la campaña. La campaña la estructuramos en 3 etapas. En primer lugar, nos parecía muy importante posicionar esta problemática, es decir, de alguna manera generar conciencia sobre la gravedad que teníamos en términos de alfabetización y que sea de conciencia pública, porque difícilmente podíamos después pensar en un plan de acción si antes no habíamos visibilizado el problema. En un segundo momento, que es en el que nos encontramos ahora, al que llamamos compromiso, estamos realizando una gira federal por todo el país para visibilizar la campaña, también para generar espacios de encuentro donde los actores de la educación nos puedan compartir y podamos optimizar aquellos logros que se vienen dando en materia de alfabetización en cada jurisdicción, y sobre todo y puntualmente para pedir un compromiso a la dirigencia política, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y por último, desde la sociedad civil, poder dar acompañamiento y monitoreo al cumplimiento del compromiso. Bueno, esto es un resumen visual de lo que fue la primera etapa, el lanzamiento, donde pudimos visibilizar y lanzar la campaña con el apoyo de no solo comunicadores y no solo especialistas de la educación, sino también muchas personas por fuera de la educación que se sumaron a acompañarnos y obviamente a difundir la campaña. Esto, como les contaba, es la segunda etapa, que es en la que nos encontramos ahora. Y quizás con esto sintetizar y resumir qué es lo que estamos pidiendo y cómo pensamos que podríamos empezar a revertir estos datos y este diagnóstico que les comentaba al principio de la exposición. En primer lugar, como siempre, pedimos este compromiso a todos los argentinos. Nos parece que todos, cada uno desde su rol y desde su lugar, se tiene que comprometer con la educación. Y puntualmente a los distintos niveles de gobierno lo que solicitamos es, a nivel nacional, que obviamente la alfabetización sea una prioridad dentro de las políticas educativas, que pueda adherir al compromiso por la alfabetización, que pueda apoyar técnicamente a las provincias que más lo necesitan y transferir los recursos que estas provincias requieren, pero principalmente y específicamente lo que solicitamos es que a nivel de nación se puedan implementar las pruebas a aprender en tercer grado. Sabemos que la evaluación no resuelve el problema, justamente hoy lo hablábamos con Majo en una reunión por la mañana, pero sí nos parece importante poder contar con un diagnóstico a nivel nacional y por supuesto desagregado por provincia en tercer grado, dado que hoy contamos con las pruebas a aprender en sexto, que es cuando los chicos están terminando la primaria y aquellos aprendizajes que no lograron de alguna manera se trasladan al nivel secundario. Esto a nivel nacional. Y a nivel jurisdiccional lo que solicitamos es que cada provincia pueda contar con su plan provincial de alfabetización, en el caso de aquellas provincias que no cuenten con uno, en el caso de las provincias que sí tengan este plan, que lo puedan mejorar, robustecer y por supuesto sostener a lo largo del tiempo, incluso con un cambio de gobierno en el medio, dado que estamos en un periodo electoral, y también que puedan visibilizar los resultados, ¿no? Que desde la sociedad podamos ir dando seguimiento a cómo avanza los resultados en materia de educación, con especificidad en alfabetización. Bueno, con esto termino, simplemente decirles a modo de conclusión que siempre cuando hablamos de educación sabemos que los desafíos y las tareas pendientes son múltiples. Sí nos parece desde todas las organizaciones que impulsamos la campaña que hoy la alfabetización es la prioridad y debe ser lo que tenemos que atender de manera urgente, porque es lo que le permite a los estudiantes consolidar sus aprendizajes y continuar su trayectoria educativa en los distintos niveles. Entonces lo que impulsamos desde la campaña es el derecho de los estudiantes, de los chicos, de las chicas, es también la responsabilidad de la dirigencia y por eso hacemos pedidos formales y explícitos a los distintos niveles de gobierno, pero también creemos que es nuestro compromiso como sociedad y también eso hace que hoy esté acá presente y que les pueda contar de qué se trata y por supuesto invitarlos también a participar. Muchas gracias. Gracias. Muchas
Bueno, Patricia, ya que estás acá, vamos. Sí. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Patricia Mejalelati, yo soy la directora de Fundación LER. Tal vez no la conocen, pero espero que sí. Es una entidad sin fines de lucro que nació hace 26 años. Yo la dirijo desde entonces, como decía hace un ratito, sin hija por ese entonces, hoy ya tiene 22 y con menos arrugas o más experiencia ahora. Fundación LER nace con el mismo motivo por el cual hoy trabaja, y es poder brindar el acceso a la lectura, que todos los chicos quieran y puedan leer. Y somos una entidad desde el sector privado que lo único que busca es contribuir con el sector público, entendiendo que es el maestro el que se juega en el aula y es quien necesita todo el apoyo de todos los actores posibles de la sociedad, porque los desafíos que está enfrentando frente a chicos con una enorme diversidad, y yo no atribuiría todo a la pandemia, porque todos sabemos que la realidad antes de la pandemia era también muy grave, pero creo que la pandemia lo que hizo fue potencializó como una enorme lupa sobre grandes problemáticas. Fundación LER trabaja en todo el país. Tenemos dos metodologías, una metodología de programas, los cuales podemos aplicar gracias a un financiamiento. Nosotros no tenemos fondos propios, entonces empresas, fundaciones que apoyan nuestra tarea. Pero también encontramos hace muchos años que la metodología de generar campañas nos permitían expandir nuestra voz, expandir aquellas metodologías que implementábamos en programas sin necesidad de contar con un financiamiento específico. Tal vez, si nos conocen a la Maratón Nacional de Lectura, campaña a nivel nacional, que ya tiene 21 años, y que lo que busca es convocar a todas las instituciones de todo el país a leer el mismo día. Para poner la lectura en agenda, creo que nuestro trabajo contribuyó en gran parte a todo esto a lo largo del tiempo, y antes de la pandemia fueron 19.000 instituciones las que participaron, fueron 6 millones de chicos, ahora o el año pasado fueron 4, y en distinto tipo de modalidades. Venimos de un mundo, cuando nosotros nacimos no había internet. Hoy tenemos además plataformas digitales, y lo que buscan estas plataformas son de dos miradas distintas. Por un lado, el acceso al libro. Tal vez alguno conoció Leer 2020, una plataforma que lanzamos para nuestros 20 años, que era una enorme biblioteca digital con libros cedidos, los derechos por las editoriales, que iban cambiando cada 15 días y con estrategias para que los chicos, entusiasmarlos con la lectura, ganaban medallas por los libros que leían, respondían trivias para probar su comprensión lectora. Luego de 5 años y haber logrado 1 millón de chicos participando prácticamente y 21 millones de libros leídos, cerramos la plataforma y abrimos una nueva que se llama El Club, que lo que busca es crear clubes de lectura en cada una de las aulas de nuestro país, y siguen los libros en las plataformas y la tecnología cambió y entonces hay nuevas formas de gamificación para los chicos, pero además tiene toda una parte de soporte para los maestros, con recursos que el maestro puede llevar al aula y que puede descargar. Porque todos sabemos que en nuestro país la conectividad, y a veces está y a veces no, y los dispositivos a veces están y a veces no, y los datos también. Entonces tenemos que ir adaptándonos a todos. Esta plataforma está naciendo y bueno, hubo un aprendizaje muy rápido de todos los usuarios de Leer 2020 hacia el club. Con respecto a la temática que hoy nos ocupa, Fundación LER trabaja desde hace varios años con un programa que se llama Leer te ayuda, que es un programa que hemos desarrollado con una enorme preocupación, y es que todos los chicos puedan automatizar la lectura antes de los 9 años. La investigación, Florencia va a hablar mejor que yo de todo esto, la investigación asegura que los chicos, si no automatizan la lectura antes de los 9 años, tendrán dificultades en comprensión y dificultades que van a llevar esa mochila pesada
a lo largo de toda la vida. Entonces nos pusimos esto, sabiendo que podemos nosotros brindar pequeñas gotitas en un enorme océano, y alguna vez también somos conscientes que tal vez mostrando buenas prácticas y pudiendo hacer que esto se expanda, podremos sumar nuestro granito de arena. En este programa también, nuestros programas, como es un programa, buscamos que tenga una pata que fuera de libre acceso, y así creamos un videojuego que se llama Lectores Galácticos, que está disponible en Apple Store, que está disponible en Google Play, que tiene su versión web, y en donde los chicos van atravesando, o se los invita a participar de una carrera intergaláctica, en donde van atravesando a través de distintos planetas. Cada planeta tiene un libro armado especialmente, y luego hacen un montón de minijuegos y van progresando. Lo importante es que los chicos atraviesan un primer cordón de asteroides. Para ellos es un juego, para nosotros un dictado, pero no le contemos. Y entonces vamos mirando, esto lo hacen varias veces, y vamos viendo cómo van mejorando y progresando, si es que hay un uso sistemático por parte de los maestros o en las casas de los chicos, porque lo que queremos también es brindarle a los maestros recursos que los chicos puedan usar en casa, para aprovechar todo este tiempo y no seguir agregando cosas al reducido tiempo escolar, sino brindar a los maestros estrategias, soporte, apoyo para que poder seguir movilizando a la sociedad. Entonces tenemos programas que miran la comprensión también. Dentro de poquito lanzaremos uno que tiene que ver con comprensión en lo que es alfabetización científica, porque nos preocupa mucho la lectura en las áreas de ciencias. La lectura es transversal, y así como hemos dictado capacitaciones para que el maestro de lengua enseñe a leer, el de ciencias enseñe a leer, y que no es todo cuestión de lengua, de literatura, sino que todos tenemos esa responsabilidad. ¿Qué vemos? Lo que ustedes saben, vemos que los chicos llegan a veces a quinto y sexto grado con una lectura silábica, que hay problemas de comprensión, bueno, todos lo sabemos, o sea, PISA no despierta cuando los chicos tienen 15 años. Si llegamos a eso es porque algo teníamos que haber accionado antes. Vemos también que a los chicos, si un adulto les lee, les gusta. Y se quedan maravillados y con los ojos abiertos. Entonces, vemos que hay mucho esfuerzo para leerle a los chicos, pero vemos que todos los chicos no llegan al aula de la misma manera. La desigualdad no empieza en primer grado, la desigualdad empieza antes. En esas casas donde tal vez los papás no le leen a los chicos, donde no hay acceso a libros, donde hay problemas y no circula la palabra. Nos preocupa la oralidad. En nuestro país, en el interior, hay una enorme cultura del silencio, y la gran dificultad de los maestros es que los chicos hablan. Los chicos llegan con muy poco vocabulario, y si tienen poco vocabulario van a tener dificultades cuando empecemos a hacer un proceso formal de la enseñanza de la lectoescritura. Nos preocupa la producción escrita, porque leer y escribir son dos caras de la misma moneda, y sentimos que todavía la escritura, la producción escrita como muy consciente, no está tan en agenda todavía, y estamos trabajando en esto. Y esto es un problema, porque este es un mundo que cada vez requiere niveles de alfabetización más elevados. Yo ayer hablaba con alguien referido al chat GTP, al famoso chat que ahora todavía no nos habla. Hay que leer y hay que escribir para comunicarnos con él. Dentro de muy poquito nos va a hablar, como los mensajes de texto. Falta poco, pero hoy no nos habla. Entonces, hoy vemos en los supermercados, antes con una secundaria completa podíamos acceder a un supermercado, podíamos trabajar en un peaje. Hoy no. En Santa Fe, en una de las escuelas que estamos trabajando con el programa Leer Te Ayuda, muchos maestros, algunos, a pesar de que decimos que es para que el libro vaya y vuelva a la casa, muchos lo usan en el aula, y muchos de apoyo escolar también. Y había una nena de cuarto grado, y en la hora de apoyo escolar
lo empiezan a usar. Y después de un par de encuentros, la nena que está mira para arriba y dice: Señor, se siente raro leer. Y yo veo eso y se me pone la piel de gallina porque sé que es la realidad de muchos chicos. Hoy hablamos del derecho a la educación y nosotros tenemos que dárselo, es nuestra obligación. Por eso desde Fundación Leer creemos que todo aquello que podamos hacer para acompañar a los maestros, para fortalecerlos en su rol, para que puedan entender que en un aula hay 30 chicos y probablemente los 30 estén en un punto distinto y que tenemos que poder trabajar con realidades diversas, con lo difícil que es eso, pero tenemos que poder hacerlo. El maestro, y ya termino, el maestro necesita todo lo que podemos darle. Y ahí es donde quiere estar Fundación Leer, llevando la investigación a la práctica de una forma que le pueda dar recursos, materiales para el trabajo de los chicos, estrategias para la casa, acceso a libros, audiolibros, porque hay muchos papás que hoy tienen dificultades de lectura. Y también tenemos que poder ayudar a esos papás para que puedan ayudar a los chicos. Gracias. Bueno, soy María José Navajas, soy de Padres Organizados, que es una organización no formal, que no se asocia a ninguna asociación civil ni organización como las conocíamos, sino que es simplemente mamás y papás que a través de las redes sociales se fueron contactando en el momento que las escuelas estaban cerradas, entre agosto y septiembre de 2020, y ahí empezamos a trabajar y a pensar cómo podíamos impulsar en la agenda pública el tema de las escuelas, ¿no? Algo que estaba dado hasta ese momento, hasta marzo del 2020, de pronto había que reinstalarlo y recuperar la memoria de que el aprendizaje ocurría en las escuelas y que no había algo como la educación virtual que pudiera asemejarse a lo que ocurre adentro del aula. Bueno, en esa primera experiencia de acción ciudadana y de pensar cómo instalar este tema y llamar la atención de la ciudadanía y por lo tanto a través del llamado de atención de la ciudadanía de quienes tenían que tomar la decisión de llevar a los chicos otra vez al aula, nos pareció fundamental establecer esa demanda en la evidencia, ¿no? O sea, en las experiencias de lo que estaba pasando en nuestros países, cómo se había decidido gestionar la pandemia, qué lugar tenían los chicos, qué lugar tenía la educación, en ese orden de prioridades, que bueno, que en nuestro país había quedado bastante atrás el tema, o se había establecido en el discurso que la virtualidad, sea como sea, que se gestionara, era similar a la escuela tal y como la conocíamos. Entonces, bueno, esa experiencia de reunir evidencia, ordenarla y difundirla en redes para generar más adhesión de la ciudadanía e interpelar a quienes tenían que tomar las decisiones, fue esa piedra fundamental que nos permitió después seguir trabajando una vez que se reabrieron las escuelas y los chicos volvieron para, por un lado, medir de alguna manera con los pocos las dificultades que tiene la Argentina en general para ofrecer información verificable y datos accesibles, medir el impacto de la pandemia, o sea, cómo habían los chicos cómo habían vuelto al aula, para exigir que se tomaran medidas compensatorias, para exigir que no se volvieran a cerrar las escuelas, que la escolaridad transcurriera tal y como la habíamos conocido, pero mejor, por supuesto. Pero también, digo, para tomar conciencia de estos problemas que mencionaban antes, que si bien no estábamos del todo ajenos, o sea, quienes de alguna manera estábamos cerca de la educación o nos informábamos, leíamos el diario y veíamos cada tanto esto que eran las evaluaciones estandarizadas, que eran tema de 1 o 2 días en los diarios, digo, si bien no teníamos
no estábamos ajenos, no sentíamos hasta ese momento que nosotros podíamos hacer algo. Yo creo que la experiencia de armar esta red de padres organizados a lo largo y ancho de todo el país y desarrollar una manera de intervenir en la discusión pública a través de las redes y de la presión que podemos hacer con diferentes estrategias, nos mostró una manera de intervenir en la discusión pública y de exigir no solo que reabrieran las escuelas, sino que la educación fuese una prioridad real, genuina, en la agenda pública y no fuera solamente un tema de eslóganes o de momentos críticos, como por ejemplo con un paro como el de hoy, o problemas que cierran las escuelas porque hay gas, entonces aparece el titular, o bueno, las malas noticias que suelen darnos cada vez que se difunden los resultados de las evaluaciones estandarizadas. Porque, digamos, si la educación es solamente noticia por estos momentos críticos y dramáticos, y no atendemos a cuáles son los factores de fondo que están ocasionando estas situaciones, bueno, nos acostumbramos y naturalizamos que la educación está siempre en crisis y que, bueno, de alguna manera lo vamos piloteando o tratando de resolver individualmente, ¿no? Como padres, yo hablo desde el lugar de madre, digo, tratando de salvarnos individualmente, ¿no? Y yo creo que lo que nos hizo entender esta experiencia es que no hay salvación individual, que no solamente porque hay varios factores del sistema educativo que son globales y hay políticas públicas que afectan de una manera u otra a todos los chicos y a todas las escuelas, mal que mal, algunas más que otras, sino porque además, digamos, si tenemos la aspiración a tener una sociedad democrática, fortalecida democráticamente, con inclusión genuina, con progreso, digamos, yo vengo de la historia, entonces tengo como algún registro de que en algún momento fuimos un país con aspiraciones, con logros educativos, y entonces si tenemos conciencia de eso, de lo que significa la educación para lograr eso, creo que eso nos da fuerza para seguir trabajando e impulsando. Y lo que hacemos básicamente, que era una de las preguntas orientadoras de Florencia, es sensibilizar, ¿no? Esto que decía recién de usar las redes y usar la información y usar la evidencia para sensibilizar sobre el problema, pero también de las posibles soluciones. Porque la idea de que está todo mal y que estamos cada vez peor, instala un pesimismo y una sensación de que no se puede hacer nada, que es para ponerse a llorar y quedarnos inmovilizados. Entonces, me parece que eso también nos sirvió, digamos, de ver que se pueden hacer cosas, hay experiencias buenas adentro de nuestro país, hay experiencias buenas en otros países similares a los nuestros, entonces nosotros usamos las redes también para difundir esa información y mostrar que sí se puede, pero que hay que trabajar, y que hay que trabajar de manera sostenida, articulada, con un programa basado en evidencia, que hay que fortalecer la cultura de la evaluación en el buen sentido, ¿no? O sea, una evaluación real, genuina, que se haga periódicamente, que sirva para medir los aprendizajes, que no sea solamente, como a veces nos llega en las redes, un entrenamiento para pasar la evaluación. O sea, que no se lleve al aula un formato de entrenamiento para que después los chicos les vaya bien en la prueba y ya está, sino que sea un aprendizaje genuino. La evaluación tiene que ser simplemente el termómetro para ver cómo estamos trabajando en el aula o cómo están los chicos en el aula, y no una herramienta de castigo o de premio y ya está. Entonces me parece que ese mensaje nuestro desde las redes, y cada vez que tenemos alguna posibilidad de intervención en medios masivos, es novedoso, ¿no? Esto no quiero ser poco modesta, pero digo, es novedoso, como decía Flor, y tratamos de ser responsables también
en ese mensaje, porque entendemos que la salida, en este caso, bueno, estamos hablando del problema de la alfabetización inicial, pero bueno, hay varias otras cuestiones, pero digo, enfocándome en esto, digo, la salida es entre todos. Nosotros, desde el lugar de padres, de familias, yo cada vez que me tocó hablar, digo, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es que los chicos vayan todos los días a la escuela, que lleguen a horario, que tengan los útiles. Nosotros no somos maestros. ¿Podemos estimular la lectura? Sí, por supuesto, el ejemplo es algo que ayuda mucho, pero el que tiene que enseñar es el docente, es el maestro. O sea, nosotros no vamos a reemplazar jamás al docente. Y es tanto mi respeto, y hablo ya como María José, no de padre organizado, es tanto el respeto que yo le tengo a la función del docente en el aula, que a mí me tocó como mamá 2 experiencias muy diferentes. Tengo hijos de edades muy dispares, una de 18, otra de 7, que está en segundo grado, y a mí me tocó con el mayor que me dijeran no hay que corregirle, ¿ya? Los chicos van aprendiendo, bueno, de la manera que van aprendiendo, no hay que corregirles. Entonces vos dejá, no le corrijas el cuaderno, en algún momento van a incorporar las reglas ortográficas. Bueno. Sí, exacto. Bueno, yo quiero decir, como madre, fui obediente, me até las manos, y bueno, no corregí, dejé, porque dije, bueno, el que se preparó para esto es el docente que está en el aula, entonces yo tengo que confiar, yo me preparé para otra cosa en la vida. Bueno. Y bueno, yo hoy veo los chicos de esa generación, porque cada tanto, si bien ahora no estoy en el aula del secundario, bueno, di clase en el secundario, pero bueno, me llegan producciones escritas de chicos de la facultad o ya gente egresada con severas dificultades de elaboración de textos escritos, ¿no? Y eso que pasan por Word, que te marca los errores de ortografía, incluso ya te marca errores de sintaxis, pero bueno, no voy a emitir juicios, pero eso está ahí, ¿no? Yo creo que nadie lo puede negar. Y me tocó ahora la segunda experiencia, nena de segundo grado, segundo grado, 7 años, que ya el año pasado en primero tenía conciencia de la ortografía y me preguntaba, y yo me sentí muy feliz porque ya podía corregir, porque nadie, ¿no? Desde la escuela ya me habilitaron a que corrija. Yo le escuché a Florencia en una charla, creo que a fines del 2021, y decía, a ningún arquitecto se le ocurre que vas a hacer mal los cimientos de una casa y vas a empezar a construir y después los vas a romper y vas a tener que volver a construir porque hiciste mal los cimientos. Entonces, ¿por qué hacemos eso en la alfabetización? ¿Por qué dejamos que vayan aprendiendo, escribiendo a los tumbos y después cuando en el segundo o tercer grado empezamos a corregir cuando ya esos cimientos están establecidos? Entonces ahí yo dije, pero sí, así tenía que ser, era casi una obviedad, pero bueno, eso me pasó a mí como madre, con la experiencia individual. Y bueno, y me parece dentro de la creo que tengo tiempo, digo una cosa muy cortita nomás, en cuanto a las relaciones con los actores y a los acuerdos, ¿no? que recién Belén mencionaba. Bueno, nosotros como padres organizados estamos participando de la campaña de alfabetización, contribuyendo a difundir en las redes, bueno, y haciendo todo este trabajo de impulsar en la agenda pública. Y ahora, bueno, que es un año electoral, también estamos embarcados en presionar a través de las redes a quienes se postulan para cargos, digamos, a nivel jurisdiccional, provincial y a nivel nacional, que se comprometan genuinamente con un programa articulado, sostenido, concreto. No nos conformamos con eslóganes vacíos, para que sea un trabajo no de una gestión, no de un gobierno, sino de un Estado que garantiza el derecho a la educación. Y bueno, nos parece fundamental insistir en esto de mejorar las prácticas a través de la información pública de calidad,
que es un derecho de la ciudadanía tener datos, públicos y datos leíbles, ¿no? O sea, no el bodoque de documentos ilegibles. Y en esto también hicimos un trabajo que participó Florencia, de traducir la currícula de primaria, haciendo una cartilla para que todos los padres, abuelos, tíos, lo que quieran, ir acercarse a los cuadernos, preguntarle a los chicos que están aprendiendo, puedan monitorear si están más o menos en el nivel que deberían estar o con los logros que deberían estar, porque la verdad que los documentos curriculares, pedagógicos, son ilegibles. O sea, y esto lo... Entonces, este trabajo que hizo Florencia y otros especialistas de convertir eso en cartillas simples y concretas para que lo podamos bajar a la tierra y podamos involucrarnos en la educación de los chicos y no reemplazar al maestro, vuelvo a esto, no, de una manera reemplazar, pero sí tomar conciencia de dónde estamos, ¿no? Más allá de lo que digan las evaluaciones estandarizadas y esto que es otro registro y es fundamental también, que nosotros tengamos también nuestro propio termómetro para acompañar y poner la alerta cuando amerite. Y bueno, con esto cierro básicamente. Bueno, buenísimo. Yo voy a arrancar las preguntas con una pregunta a Belén. Vos contabas que les pedían a las provincias, o digamos, el compromiso. Y vos decías que iban a medir este compromiso. La pregunta es, ¿cómo van a medir el compromiso? Porque un compromiso yo puedo comprometerme, pero después, ¿cómo miro ese resultado? La pregunta tiene dos partes. Y la otra es, ¿por qué decidieron tercer grado? No primero, no segundo, tercero. Bueno, respecto de la primera pregunta, es un gran desafío. Nosotros en el compromiso, digamos, en el documento al cual le pedimos a cada gobernador como máxima autoridad de cada provincia que adhiera al compromiso por la alfabetización, básicamente son 3 puntos. El primero tiene que ver con la elaboración de un plan de alfabetización, el segundo tiene que ver con la inversión que ese plan requiere y el tercero con la visibilidad de los resultados. Y en la visibilidad lo que estamos pidiendo son 2 informes. Un informe de estado de situación al inicio, sobre todo si estamos hablando de un año electoral, de cuando inicie el ejercicio de función de cada gobernador, que puedan publicar un informe de diagnóstico y que al año puedan publicar un informe de avance, un informe de progreso de cómo mejoraron con la implementación del programa o del plan en cada provincia. Nos parece que de esa manera podemos dar seguimiento al plan. ¿El informe? Bueno, no sé si auditar, pero dar seguimiento lo vamos a hacer. Digo, parte de lo que hace Argentinos por la Educación con los informes es monitorear el estado de situación, así que, digamos, de alguna manera ese proceso lo tenemos aceitado y lo venimos haciendo y lo queremos hacer también con la campaña para que simplemente no sea una formalidad de un acto simbólico de la adhesión y de la firma de un plan, sino verdaderamente la implementación de ese plan que lleve a que los chicos aprendan, que es lo que más nos importa. ¿Y la segunda pregunta? ¿Por qué eligieron tercer grado? Bueno, lo primero que hicimos en este proceso de diálogo y de conversación fue consultar y ya ahí encontramos un nuevo desafío porque no solo había un debate respecto de los métodos, sino también de la edad esperada y bueno, en función de buscar justamente acuerdos mínimos en todas las conversaciones, acordamos que sea al finalizar el primer ciclo de la primaria, como un tiempo de máxima, ¿no? Por supuesto, esperando que empiece a suceder con anterioridad en los primeros años de la primaria. Ok. Gracias. ¿Alguien? ¿Preguntas? Yo si no puedo seguir eternamente, pero... Lucas, ¿no? ¿Yo? Sí, te veía Lucas, ¿querés? ahí. Te veía con cara de pregunta. Bueno, muy interesantes todas las presentaciones. Yo quiero discutir varias de las afirmaciones que hizo Irene en la primera presentación. Irene, ¿nos estás escuchando? Irene, estás muteada, pero estás ahí, ahí aparece. Sí. Muy bien. Bien. Entonces, voy una por una.
para llegar a la última, que es la que me interesa. La primera, efectivamente coincido en que el problema no es la unidad pedagógica, pero sí hay un problema entre la unidad pedagógica y su relación con un cierto modo de concebir la alfabetización inicial. Entonces, si es como le pasó a María José, está claro que dejar en el aire durante 2 años prueba, ensayo, error y lo que sea, bueno, eso ya es. Entonces la unidad pedagógica efectivamente no es el problema, pero sí su asociación con este modo. El segundo, bueno, en primer grado todos deben leer. Es una afirmación normativa, y en tal caso, como afirmación normativa, me parece adecuada. Que después lo logren o no lo logren, pero si el norte no es esto que parece bastante razonable, como afirmación normativa, sí, bueno, en primer grado todos deben leer, pero si no, entonces creo que... ¿Se escucha? Sí. El tercero, efectivamente, la alfabetización inicial en los primeros años no garantiza el éxito escolar. Pero la mala alfabetización inicial seguro que garantiza el fracaso. Eso está claro. Y vamos al último punto, que es el método único salvador. Vamos a hacerlo práctico y concreto. Hay un método único salvador. No es una afirmación normativa, es una afirmación fáctica. En la escuela argentina, desde hace 30 años, poco más, poco menos, hay una serie de ideas acerca de cómo hay que enseñar, que constituyeron una ortodoxia. Una ortodoxia es una asociación de un conjunto de ideas, y si quieren, sus intelectuales orgánicos, con el aparato estatal. Y eso es lo que hay. Entonces, y cuando se pone en evidencia que esa ortodoxia no parece haber funcionado, y se pone en evidencia por los resultados, pero también porque empieza a haber gente que cuestiona esto. ¿Sí? Hasta hace 4 años nadie hablaba de esto. O casi nadie hablaba de esto públicamente. Casi nadie. Vamos a... Poca gente. La agenda de la educación argentina. ¿Desde cuándo tiene este problema en la primera plana? En el 2000 esto era la primera plana, no, la primera plana era la educación secundaria. El punto 1 de la agenda, fines de los 90, principios de los 2000, era eso. Cuando Patricia hablaba su programa, ¿cuál era el problema? ¿Que los chicos no sabían leer o que no leían lo suficiente? En el 2000 era que no leían lo suficiente, no que no sabían leer. Entonces, esto que se pone en evidencia con las evaluaciones estandarizadas estaba en evidencia hace mucho. Recién cuando se cuestionó desde los métodos los resultados, bueno, empezó a cambiar, y bueno, y unas otras cosas más, empezó a cambiar la cosa. Entonces, para cerrar, eludir el problema de los métodos, porque, a ver, las voceras y voceros de la ortodoxia están callados. Los conozco hace muchos años. Cuando trabajaba en un centro de investigación hace 30 años, teníamos de visitante habitual a Emilia Ferreiro y becábamos a sus discípulas, etc. ¿Dónde están? Entonces, ¿cuál es la respuesta de la tecnoburocracia? Y no te hago cargo a vos porque yo sé que no es eso. Es la conciliación. No hagamos cuestión de los métodos. No hagamos cuestión de los métodos, cada uno tiene su partecita. Eso ya, por eso te digo, pero es lo que veo del mundo tecnoburocrático.
Entonces, me parece que el problema de admitir que hay una variedad de métodos, perfecto, pero dentro de un rango. Hay cosas que funcionan y cosas que no ¿Y funcionan. cosas que no? Bueno, si me permite, quiero comentar muy brevemente, y gracias por la... Eran deliberadamente provocadoras las afirmaciones, así que... Bueno, a ver, claramente el problema que tenemos es la enseñanza debilitada de alfabetización inicial ya hace muchos años, y coincido en que ha sido vaciada de sentido y hubo toda una, y sigue habiendo, y sigue existiendo, ¿no?, toda una idea de que los niños inventan, descubren por sí mismos la palabra escrita, como que entra en una especie de epifanía, ¿no?, ante la palabra escrita, que pareciera que les permitiera inventar un sistema tan complejo como la palabra escrita. O sea, claramente no es mi postura, los que me conocen hace tiempo saben que claramente la enseñanza metódica, sistemática, basada en los fundamentos lingüísticos, sociolingüísticos, de psicología cognitiva, de neurociencia, de didáctica, son imprescindibles. Dentro de ese rango, dentro de esos fundamentos, hay algunos márgenes para actuar. La enseñanza videoclip no sirve, la enseñanza espontaneísta no sirve, la enseñanza rutinaria o sea, nosotros seguimos teniendo, tengo una compañera que hace muy poquito me mandó unas fotos de cuadernos, no las tengo acá encima, pero ustedes las conocerán, en el Chaco salteño, cuadernos completos con niños que son verdaderos orfebres del lápiz y papel, que copian errores sin entender nada. El nivel de alienación que significa eso no lo podemos seguir permitiendo. Entonces, no quiero sacar el tiempo para otras intervenciones, pero sí a métodos variaciones dentro de un rango, seguro. La unidad pedagógica, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta que cuando en primer grado nosotros tenemos 25 estudiantes, distribuidos más o menos normalmente, vamos a tener niños que van a cumplir los 6 años en junio y otros que cumplen los 7. Esa diversidad a esa edad, o sea, si un niño más o menos es consciente de sus recuerdos entre los 2 y los 3 años, esa diferencia de casi un año calendario hace una diferencia del 25% de su vida consciente. Es muy probable. En Uruguay, mi marido lo siguió con mucho detalle y sé que hicieron un estudio al respecto, porque se pierde, porque está el legajo único del alumno, y quedó claramente demostrado que repetían mucho más los varones más pequeños. O sea, pero que era una proporción totalmente desproporcionada. ¿Por qué? Porque las mujeres normalmente hay una tendencia a que empecemos a desarrollar ciertas habilidades lingüísticas un poquito antes, y entonces por eso hacía el ejemplo de la nena que cumple 7 años el 15 de julio y el varón del 15 de junio. Creo que la batalla es por la enseñanza y saber. La pregunta es ¿por qué cambia la gente? Para mí la pregunta madre de todo esto es decir, los docentes que hoy están en primer grado, ¿enseñan así porque son mala gente? ¿Enseñan así porque no les pagamos el triple? ¿Enseñan así porque quieren hacerle daño a los niños? Digo, la verdad que la gente, yo creo que la mayor parte va haciendo lo mejor que cree que puede. Para cambiar eso, dicen que para cambiar a una persona adulta hay 2 grandes vías, a una persona en general, o la convicción o el miedo. Ojalá logremos hacerlo por convicción, requiere mucha formación, requiere tiempo, por eso la última provocación, que es la de, si no será necesario que los docentes reciban un mensaje muy claro de que tienen que estudiar estos fundamentos. Afortunadamente hay muchas instituciones en Argentina, académicas y en la sociedad civil, que pueden cooperar en la formación seria, rigurosa, pero a su vez al principio lo tenemos que bastante. Porque al principio no van a ser expertos. Lo que un docente experto puede hacer en 5 horas cátedra,
un docente no tan experto capaz necesita más tiempo. Y por eso tiene esa otra provocación al final, más allá de otras cosas. Muchas gracias. Gracias. Podríamos seguir, pero vamos a Un parar. rato. ¿Quién más? Sí. Ahí. Te acerca el micrófono. Hola, mi nombre es Paula, soy educadora venezolana y bueno, también educadora aquí en Argentina. No tengo experiencia acá en la educación, lo que tengo es mi experiencia allá en Venezuela. Conocí muy bien el método de alfabetización de mi país, también tengo conocimiento del método cubano y también conocí el de acá por mis hijos, porque me traje de una hija de 1 año y otro de 5 años, así que ellos han aprendido acá. Y por supuesto tengo mis contrariedades, porque en el momento que llegaron a leer, mi niño de 5 años no sabía y eso a mí me preocupaba, porque en Venezuela yo a los 4 años leía. Y allá es así, los nenes cuando van a primer grado ya tienen que saber leer, es algo que está establecido en el currículo. Me llamaba mucho la atención aquí lo del método global constructivista, ¿no? Lo llaman así el de lectura. Yo allá lo vi en la facultad como una materia, o dentro de una materia en la didáctica, en la enseñanza, pero yo lo veía como utopía, porque allá no utilizamos eso. Cuando lo conocí aquí por mis hijos y en la experiencia que tengo en los colegios que han estado, porque me he paseado por muchos colegios, y tanto públicos como privados, me preocupaba que mi niño a los 5 años no sabía leer. Para mí eso era fatal. Y le decía a mi mamá, ¿qué? ¿No sabe leer? Yo, no, mamá, es que aquí me dicen que en 2º grado va a consolidar el aprendizaje. ¿Estás loca? ¿Cómo le vas a saber leer? Y bueno, le busqué una maestra que lo ayudó. Yo soy educadora, pero a veces uno mismo con los hijos no se da esa tarea. Le busqué una maestra que lo ayudara, lo llevé a Kumon porque me decían que el método japonés era el mejor. Y llegó un momento que dije, no, ya va. Yo voy aquí a agarrar las riendas y lo voy a enseñar con el método que me enseñaron a mí hace 40 años. Y listo. En 3 semanas aprendió a leer. Bueno, con mi nena me pasó algo así. Bueno, mi nena tiene 6 años, claro, es otro temperamento. Eso sí, estaba reacia a leer el año pasado. Dije, vamos contigo, Maya, te toca. No, mamá, no quiero. Yo, bueno, también eso es espontaneidad en el niño, no se le puede imponer ese proceso. Cuando ella estuvo preparada, yo sabía que en el colegio no me la iban a enseñar a leer, porque tranquila, mamá, en 2º grado consolida el aprendizaje. Yo no, ese cuento otra vez no. En marzo, como que sí estuvo preparada, voy a implementar mi método otra vez con mi hija, no utilizo el método de acá, utilizo mi método venezolano. Con mi hija empecé en marzo, en 1 mes, ya lee, y ya está leyendo libros completos. Y bueno, así es como he hecho. Y bueno, actualmente estoy trabajando en una investigación porque quiero hacer esa propuesta. Bueno, yo no trabajo para ninguna organización, es una investigación que estoy haciendo en eso, para proponerles algo así, porque hay que darle herramientas a los educadores, porque eso que dicen no es que es culpa del maestro, no es que el maestro sea malo, sino que de repente no tiene las herramientas para aplicarlas en el aula. Y tenemos que ser conscientes que ese problema embrionario, donde le debemos dar solución, debe venir primero de la universidad, en las materias que se le están enseñando a los docentes que luego van al aula. Esa responsabilidad, por supuesto, tiene que ser del docente. El docente tiene que enseñar a leer al niño. Y los padres en la casa tenemos que ser corresponsables y ayudar en ese aprendizaje. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Vos, Mariano? Ah, no. Entonces pregunto yo. Bueno. Sí, allá. A ver. Bien. Vos fuerte, te escuchamos. Ahí ya llegamos. Bueno, a la profesora Irene le quería preguntar, ¿no? O no sé, algo que yo misma en mi tiempo allá en Venezuela, en los congresos educativos, lo planteé en una investigación. Que sea factible un cambio curricular a nivel de primaria. Yo también estoy de acuerdo con usted en que la primera etapa, 1º, 2º, 3er grado, dependiendo del país, por supuesto, debe estar más dedicado a la lengua y a la matemática.
Por ejemplo, yo vengo de una generación, yo voy a cumplir 56 años, donde aprendí la matemática castigo, ¿no? O sea, te ponían 5, 6, 10 hojas de suma, si era primer grado, suma, resta, y así fueron avanzando las operaciones, pero como castigo. La caligrafía fue castigo. Escriba 1000 líneas, debo portarme bien. Yo odio escribir. Pero he aprendido y enseñar a mis estudiantes que la escritura, que es lo que se está perdiendo con esta tecnología, el tecleado, la escritura llega más rápido al cerebro, o sea, la escritura manual me refiero, que el teclado. Y aparte del cambio curricular, profesora, a nivel de primaria, pienso que no existe, bueno, al menos en Venezuela, al menos en la Universidad del Zulia donde yo estudié, en la facultad no existe, en la educación, no existe una materia iniciación a la lectura. ¿Cómo enseñar? O sea, no. Como materia tal, es lo que le llamaba la otra profesora, ¿cómo? Sí, didáctica, claro que existe didáctica, pero no existe un método, o donde estudiamos los métodos de enseñanza, porque existen muchos métodos de enseñanza de lectura, pero como materias como tal, en el currículo de las universidades no existe. Bueno, al menos en Venezuela hablo de mi experiencia. Mi pregunta es, usted como profesora y en su experiencia, ¿cree que es factible un cambio curricular tanto a nivel universitario en la enseñanza al profesorado como a nivel educativo de primaria? Y a la ponente de Argentinos por la Educación, a ti, mi vida. Ajá, yo quería preguntarle, ¿no? Tú, bueno, respondiste algo allí cuando dijiste que recibían un informe a nivel de gobernaciones, ¿ya? En Venezuela, las docentes realizan una diagnosis inicial, trimestral y final, donde las competencias van de acuerdo a estudiar el nivel, como yo recibo un estudiante en lectura, en matemática, comportamiento, todo eso. Allá se trabaja con los proyectos educativos y se integran a las familias a ese proyecto educativo. Existe algo a nivel escolar que se llama el PEIC, que es el Proyecto Educativo Integral. Y eso incluye a la familia, o sea que la familia está siempre, qué es lo que va a entregar el niño, qué es lo que está viendo, qué materia, qué tema, ¿me explico? Entonces mi pregunta es, ¿ustedes reciben formalmente de las instituciones, a nivel directivo de las instituciones, estas diagnosis iniciales y finales de año escolar? Ok, esas son mis dos preguntas. No existe. No existe. Sería muy bueno que pueda existir, pero no. Irene, te damos la palabra. Sí, a ver, muy brevemente. En la formación docente inicial, como les comentaba, por parte de la puesta en marcha a partir de 2007, se empezó a incluir que la formación docente inicial debía incluir por lo menos un módulo de alfabetización inicial y un módulo de didáctica de la literatura infantil. Digamos, por lo menos eso. No es suficiente, pero claramente hasta el 2007 compartíamos esta situación y por eso digo, hay en formación un elenco de profesores de formación docente, o sea, que también se están especializando, se fueron especializando, porque una cosa es poner en el currículum formal que hay que enseñar esto en el profesorado, y otra cosa es tener el profesor que sepa enseñar eso en el profesorado. O sea, son caminos que hasta que pasamos del currículum formal al currículum real, a veces hay un descalce de tiempo. Y yo creo que ese es uno de los principales, nuestra preocupación como organizaciones de la sociedad civil y como familias, no es el currículum formal, es el currículum real, el que ocurre en las aulas y que tiene, o sea, a lo mejor el currículum formal de muchas, tanto a nivel nacional como en muchas provincias, es muy acertado.
pero la verdad es que no se está llegando a concretar eso en las aulas. Y simplemente lo que quiero decir con relación al tema de las diagnosis iniciales y finales es que eso forma parte de un método. Se inscribe una diagnosis, una propuesta de acción en el marco de un enfoque integral que tengo, porque no es que voy a inventar un método según los resultados. Tengo preguntas específicas para saber en qué posicionamiento están los niños desde un marco referencial. Y desde ese marco referencial actúo. Y yo creo que no tenemos buenas evaluaciones diagnósticas porque todavía no tenemos ese consenso para el currículum real en la alfabetización inicial que salga de ese espontaneísmo del cual estábamos hablando hace un rato. Cuando digo no tenemos un consenso es de un método sólido, serio, que ajuste con detalles sobre los buenos andamiajes que tenemos. Gracias, Irene. Ahora, tenemos. Antes de hacer la pregunta que la voy a hacer, quisiera decirles que para la universidad, digamos, es realmente un placer poder tener esta conversación hoy, digamos, de organizaciones que están contribuyendo con esto y con mucha pasión a hacerlo. Yo creo que esto es un rol importante para las universidades y que no siempre vino sucediendo. No sé si puedo escribir totalmente a lo que decía Lucas de antes, pero evidentemente sobre esto hubo mucho un cierre, no se podía hablar del tema. ¿Por qué? Porque te estaba cuestionando una especie de dogma, digamos, de la libertad, de que no hay que estructurar el trabajo de los docentes, no hay que poner libros, no hay que... La vieja dicotomía también que juega siempre entre lo innovador y lo tradicional. Siempre digo que las sillas son muy tradicionales y las seguimos usando, tienen 4 patas, un respaldo y nadie se pregunta si son tradicionales o no. De última, es solo el color y esas cosas, ¿no? Pero yo creo que las universidades tenemos un rol importante en eso, digo, no las universidades, el tejido, universidades, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación y obviamente los ministerios. O los ministerios o toda la capa técnica que de algún modo rodea, técnica política rodea a los ministerios. Y ahí, digamos, va un poco la pregunta, que no es una pregunta, es como para todas las que tuvieron intervenciones que me parece que fueron bien ricas, diferentes pero bien ricas, es ¿qué pasa cuando una organización interactúa con los ministerios, con los técnicos de los ministerios y con los decisores? Tratar de, ¿cómo decirles? Tratar de que podamos ser los más empiristas o lo más... describir esa fenomenología. ¿Qué pasa? Tengo mis hipótesis, Lucas dijo algo sobre qué pasa con los grupos técnicos, en parte también con los decisores. Me gustaría que ustedes que de algún modo u otro interactúan tomando compromisos, digamos, implementando programas, haciendo, digamos, auditoría o advocacy, digamos, por estos temas. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona el Estado en lo micro? Digo, porque no me refiero a algo. Sino cuando la ventanilla, ¿qué pasa la ventanilla, las reuniones, las mesas? ¿Qué pasa? Empiezo con 26 años en un país federal, trabajando en 24 provincias y ciudades, Buenos Aires, más nación. Es un país federal. Y nosotros, obviamente, si queremos trabajar en escuelas, tenemos que seguir una línea presentándonos, pidiendo autorizaciones, con declaraciones de interés de nuestros programas, con invitación a ser parte, digamos, de esto. El proceso es muy burocrático en todos sus casos. ¿Cada vez con cada gestión se repite? Todos los años, antes de X fecha, hay que presentar en cada una de las provincias que todas tienen lineamientos distintos. Todos tienen lineamientos distintos para presentar cada uno de los programas todos los años. Ahora, gracias a Dios, digital, fruto de la pandemia, y evitamos imprimir
millones de carpetas, muchas de las cuales se pierden en mesas de entrada. Ahora, y el seguimiento es muy arduo. Digo muy arduo porque me pueden llegar autorizaciones tras año vencido para poder trabajar articuladamente. Y para nosotros es muy importante. Entonces, también todo lleva tiempo en el sentido de ir generando estas relaciones y vínculos. Hay provincias que son más rápidas que otras, hay provincias que son más abiertas que otras, hay provincias que valoran y aprecian un trabajo conjunto, que es como todas las relaciones, una creación de confianza. O sea, un primer año, ¿quién es esta gente? El segundo año... Y después de 26 años, lo que nos empieza a pasar, yo los conocí, yo era maestra y coordinadora, y ahora están en el ministerio, en un cargo. Entonces, las personas en 26 años, todos nos fuimos moviendo, y eso facilita algunas cosas, pero creo que lo que más facilita también es el conocimiento de los maestros, de la comunidad, la valoración, donde muchas veces la fuerza de la base y el demostrar resultados permanentemente y la credibilidad. En un país donde desconfiamos mucho del otro, poder decir, hago esto y lo hago, y cumplir, voy a entregar esto y lo cumplo. Pero también articular y ser muy respetuosos del otro y de la autoridad. Nosotros hemos distribuido 2 millones de libros. ¿Es mucho? No, frente a los números del Estado es muy poquito, pero para una ONG que compra los libros a las editoriales fue un montón. Pero cuando tuve una plataforma, en 5 años fueron 21 millones de lecturas. Sin embargo, hoy, o ayer, o a fin del año pasado, con algunos ministerios nos han pedido, nosotros queremos elegir los libros. Y nuestro programa hace que las escuelas elijan los libros que necesitan. El mismo programa que cuando me acerqué, son los mismos principios, aunque ahora tenemos libros digitales, tecnología y esto. Pero la autoridad del ministerio quiere elegirlos ella, y no podemos decir que no, porque si no, no entramos a las escuelas, y las escuelas se quedan sin los libros. Y a veces uno dice, pero tengo todo esto. No, pero igual no, gracias. Pero no es siempre así. Trabajamos muy codo a codo con muchos ministerios también, que año tras año nos ven trabajar, que eligen las escuelas en las cuales queremos y podemos trabajar, a veces cuando tenemos fondos para algunas zonas, pero también nos pasa, y ahora en esta articulación, que a veces, ejemplo, hace muy poquito teníamos la posibilidad de becar maestros tenemos ahora cursos autogestivos que los maestros pueden hacer en su tiempo y entrando a una plataforma, pero como hay todo un seguimiento y tenemos un cierto cupo, todavía no son ilimitados, ofrecemos becas. Y le hemos ofrecido a ministerios que elijan a aquellos maestros que crean. Y maravillosamente hemos tenido respuesta en los tiempos que lo pedimos. Pero claro, vino el curso, abrimos el curso, y de 100, solo 26. El resto eran de zonas rurales, sin tecnología, no tenían acceso a conectividad. O sea, las dimensiones, muchas veces, de los ministerios, es muy difícil también. Entonces, nuestra experiencia es mixta. Agradecidos porque podemos contribuir. Sin eso no podríamos siquiera trabajar en las escuelas. Agradecidos también que miren, porque yo creo que últimamente, y también en muchas miradas, mucha gente quiere entrar a la escuela. Y la escuela de repente es una caja en donde todos quieren, porque hay chicos y hay familias, y entonces está bien mirar qué entra desde la escuela, o sea, qué entra a la escuela. Hay que ser coherente. Y desde ese lugar está bien toda la mirada y la revisión de los programas. Todos los años, y hace 26 años que presento los papeles con los mismos programas. Todos los años presento nuevos. Entonces, por eso la Argentina requiere constancia y mucha decisión y mucha fuerza, y no bajar los brazos y estar muy convencido de por qué uno hace lo que hace, para bajar barreras y seguir trabajando todos juntos.
Chicas, ¿alguna de ustedes? Sí, no, brevemente comparto muchas de las cosas que decías recién. Quizás nosotros nos salteamos esa burocracia o no tenemos que atravesar por esa burocracia porque nuestros programas no tienen intervención directa en establecimientos educativos, que debe ser lo más complejo en la relación con los gobiernos o con los distintos ministerios de educación. Nuestro desafío, tanto con los informes que publicamos, como en este caso con las campañas que impulsamos, es la relación con los gobiernos, y ahí también compartiendo lo que decías, me animo a decir que es un trabajo de hormiga, porque hay que generar una relación de confianza, sobre todo para que no te vean, digamos, como alguien que viene a tirar piedras, ¿no? El desafío es que puedan vernos como una organización que está para apoyar, para promover esos cambios, para desde nuestro lugar, sabiendo el rol que tenemos en el mundo de la educación, poder promover y poder también, en el caso de argentinos, los más de 80 expertos que forman parte de los referentes educativos, también que nos puedan ver como una ayuda, que puedan apoyarnos también en nosotros, más allá de nosotros impulsar o promover estos cambios. Así que es parte de lo que hacemos. Sabemos que tenemos que generar esa relación de confianza. Es muy difícil porque cuando la estamos logrando cambia el gobierno, pero bueno, es parte de un circuito de empezar constantemente. Así que por lo menos esa es la experiencia que tenemos desde Argentina. Bueno, la experiencia que tenemos nosotros, primero como una organización incómoda, porque surge para combatir una política que era que mantener las escuelas cerradas, ¿no? O sea, básicamente surgimos de la vereda enfrente y totalmente en contra con lo que se estaba haciendo con los chicos y con la educación. Debo decir que hubo también experiencias diversas, hubo ministerios que abrieron, que habilitaron el diálogo, y otros que jamás habilitaron el diálogo. Algunos tienen un poco más de vocación de habilitar, de abrir los datos, de ser más transparentes. Igual creo que falta muchísimo, la calidad de los datos y de la información creo que falta muchísimo, falta desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de la vocación por la transparencia y entender que los datos y que la información son de la ciudadanía, no son de los ministerios. Eso debería ser como la ley número 1, y en eso, acabo de ser un poquito políticamente incorrecta, yo sé que Argentina por la Educación tiene que construir esa confianza para que también los datos sean más accesibles, pero me parece que es necesaria una actitud más demandante. Yo no creo que haya que ganarse la confianza de los ministerios, sino que hay que exigirles, porque no tienen por qué, digamos, creer en el otro para liberar los datos, porque los datos son de todos. Ya verá uno cómo administra, cómo difunde esos datos, pero los datos son un derecho de la ciudadanía. Pero bueno, mi postura. Y otra cosa que voy a decir también políticamente incorrecta es que en estos años de diálogo directo y muchas veces no directo, digamos, de ir leyendo todas las declaraciones o todas las intervenciones públicas de las autoridades educativas nacionales y provinciales, y hay una gran diversidad de formación para el cargo, para ejercer el cargo en los ministerios de educación. He escuchado funcionarios con mucha calidad que tienen mucha conciencia y mucha solidez en lo que dicen y mucho conocimiento de lo que pasa en las escuelas y compromiso con la tarea y con reconocer, digamos, con mucha honestidad, reconocer los déficits y las cosas que faltan por hacer, y funcionarios que dicen cosas que son maravillosas, pero son irreales, o sea que no hay ninguna conexión con lo que pasa en las escuelas, o que son expertos en hablar sin decir nada. Y en algún momento nosotros conversábamos y decíamos, sino que está bien, el Padres Organizados no va a ser nunca una organización, ¿cómo diría?
amistosa, amigable o digamos, políticamente correcta de agradecer o avalar lo que hagan desde los ministerios de una manera gratuita. O sea, vamos a reconocer las cosas bien hechas, pero también vamos a estar siempre señalando lo que falta. Porque la vocación nuestra es que el Ministerio de Educación sea el ministerio más importante de la cartera, digamos, de un gobierno. Y que el ministro de Educación, la ministra de Educación o el director general de escuela, para no caer para mostrar lo federal que somos, sea un funcionario de primera, de jerarquía, y que sea reconocido y no sea la prenda de cambio, como es costumbre en muchas provincias, para acomodar a alguien por un favor político. Entonces, bueno, esa es nuestra vocación y esa es nuestra experiencia, y desde el lado, digamos, positivo es eso. Si bien exigimos, también queremos que sea el Ministerio de Educación brille y sea la joya en cada uno de los gobiernos provinciales y nacionales. Irene. Sí. Muy breve. Yo quería comentar en relación con las demandas y articulaciones dos cosas. Una, la preocupación con el Instituto Nacional de Formación Docente. Es una expresión de algo de lo que decía el compañero que hizo las primeras preguntas. Si uno entra a mirar la oferta gratuita de formación docente del Infod, creo que llega apenas a media docena de actividades formativas sobre el niño lector, o sea, cómo estimular la lectura del niño que ya lee, pero no de cómo enseñarle a leer y escribir, y tiene 30 de diversidad, enfoque de género, memoria. No digo que esos temas no tengan que estar, pero ahí hay un mensaje, y creo que sobre ese mensaje también podemos decir algo. Y el otro tema que está muy vinculado también en estos actores con los que hay que interactuar son los gremios docentes, no los docentes que tienen la preocupación y la angustia de ese no saber cómo tomar ese primer grado. Pero bueno, yo vivo en Chubut ahora, tengo la vecina Santa Cruz, tengo el vecino Río Negro, tengo provincias donde el problema no es ni la mala, ni la buena, ni yo, sino que tenemos semanas enteras sin clase y un sistema educativo cautivo de una conflictividad que las familias son espectadoras. Las familias son primeras espectadoras de un tira y afloje donde no puede ocurrir nada bueno. Nada más. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta. En realidad, perdón, es un poco en concordancia con lo que decía acá el profesor o compañero. Digo, a mí particularmente el tema de la alfabetización es algo que me preocupa hace muchos años. Celebro un poco y acuerdo 1000% que hasta era muy mal visto que si uno no seguía un método específico, digamos, era el peor docente que podía existir en la escuela, viendo realidades con las que uno convivía en distintos ámbitos. Sobre todo, a mí me tocó trabajar muchos años en lo que es el primer cordón del conurbano del bonaerense, que en relación a lo que quizás pasa acá en Capital, hay un abismo a veces de lo que sucede, y que claramente ese único método que teníamos como habilitado los docentes para poder llevar a cabo en el aula, uno iba viendo que no daba sus frutos, digamos, que no se avanzaba, que necesitábamos algo más. Y un poco lo que acaba de decir, digo, yo hoy estoy en un cargo directivo y hace mucho tiempo vengo buscando para poder tener más herramientas con lo que tiene que ver con la alfabetización inicial, porque uno va viendo, digamos, las dificultades con las que nos encontramos, incluso en escuelas quizás de un nivel socioeconómico más elevado, donde los chicos tienen otro acceso distinto quizás, o un poquito más fácil. Y es verdad que la oferta es muy limitada y muy acotada, y que tiene que ver más enfocado a la lectura y no a de dónde saco herramientas, qué herramientas puedo utilizar y qué le puedo brindar también a un docente que tiene la mejor voluntad, pero que no cuenta con esas herramientas. Por eso, de verdad, cuando estuvo esta propuesta, me escribí para ver de qué se trataba, y me pasó en el primer encuentro y me pasa ahora, primero la satisfacción de que somos muchos los que estamos pensando en esto y esta preocupación, y que también hay mucha gente no solo pensando sino trabajando sobre esto, pero que a nosotros como escuela nos pasa que hay herramientas con las que todavía hoy no contamos,
y me pasa, y perdón si tengo un supervisor, y voy a ser muy políticamente incorrecta, pero ayer, por ejemplo, tuve un encuentro con una supervisora por un tema muy puntual de una pequeñita que tenemos en la escuela, y yo llegué indignada a mi casa, porque digo, nosotros sí tenemos el compromiso, y más allá de una ley, o de un decreto, o de una normativa que haya, sí tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad como educadores de que algo tengo que hacer con ese pequeñito que está necesitando algo, y que no me puedo quedar solo en la burocracia. Y todavía nos pasa, o por lo menos a mí como directora, que la respuesta que a veces encontramos de los supervisores es tristísima. A mí en lo particular me enoja muchísimo, y que seguimos con muchas limitaciones, y yo soy muchas veces muy políticamente incorrecta porque hay algo que tenemos que hacer y tenemos la obligación de poder hacerlo. Así que la verdad que no era una pregunta, sino que me vuelvo a ir como, bueno, seguimos siendo muchos los que pensamos y bueno, y que queremos hacer algo. Así que simplemente eso. Gracias. Bueno, yo voy a cerrar, puede ser una reflexión, y voy a cerrar un poco como con algunos temas que aparecieron en las 4 expositoras que me parece que nos parece, porque además aparecieron, que son centrales. Uno es el rol del docente. El rol del docente y del docente, como decías vos recién y como dijeron todos, el rol del docente que enseña. Y cómo, además, uno como padre, todos los que somos padres, en algún momento tuvimos a los hijos en el colegio, ahora o antes, y uno supone que le tiene confianza al colegio y que lo que hacen era un poco así, no corregimos y no corregimos, porque eso es lo que debería ser, que uno tenga confianza en el sistema educativo porque funciona, pero la realidad es que desde hace por lo menos 20 y pico de años no funciona, funciona cada vez peor. Entonces mi primera reflexión es, hay un montón de organizaciones, de grupos más o menos armados, con más o menos años de trayectorias, por distintas razones, y a pesar de ese esfuerzo, el sistema educativo está totalmente desarmado, puede ser políticamente incorrecta, de nuevo es un desastre. Tenemos la mitad de los chicos no comprenden lo que leen, cuando es lo mínimo, después de eso no podemos hacer ninguna otra cosa. Si no hacen eso, no pueden hacer nada. Entonces uno dice, y si no estuvieran todas estas organizaciones, ¿cómo sería? Entonces, primero, gracias. Pero segundo, como decían, necesitamos un paso más. Entonces acá entra de vuelta el rol del docente y la formación docente. Por eso para nosotros estas instancias son tan importantes, que lo discutamos, que discutamos todo a calzón quitado, políticamente incorrecto. Cuando alguien dice eso, todos nos relajamos porque decimos, bueno, así es. Lo conversamos, lo discutimos. Y ese es uno de los puntos que apareció en las cuatro ponencias, que es el nivel de cosas que discutimos. Y que discutimos cosas que uno esperaría que no discutiéramos. Por ejemplo, si vamos a poner los basamentos a una casa antes de construirla o no. Si a leer se aprende o se madura. No es una discusión que debiéramos tener más. Tampoco deberíamos discutir el tema de métodos. Como decíamos, dentro de cierto rango no hay nada que discutir. Pero ese rango tiene que estar muy pautado. Y ese rango también implica, que es otro tema que apareció, cuestiones curriculares y cuándo esperamos que lean. Y necesitamos una cuestión curricular clara, simple, que todo el mundo lo pueda leer y que diga, a la primer grado los chicos tienen que leer. Después podemos discutir si unidad pedagógica, yo soy pro que no, porque me parece que no marca el objetivo de primer grado, y eso no es para repitencia o pase automático, sino que me parece que es importante que el primer grado establezca lo que tienen que hacer, no por los niños, sino por el docente, de vuelta. Pero me parece que son discusiones que en el fondo no es tanto si unidad pedagógica sí o no, sino qué esperamos cuando termina primer grado y qué hace el docente y cómo formamos al docente para que lo pueda hacer. Y el otro tema que apareció acá, que me parece que es fundamental, es el rol de las familias. Muchos de acá fueron o son alumnos nuestros y nos escucharon decir cosas políticamente incorrectas que voy a repetir, porque creemos que son importantes. Y el rol de la familia es muy importante, y acá algunos estarán de acuerdo y otros no, pero si la escuela se apoya en el rol de la familia para que los chicos aprendan, lo único que hace es abrir la brecha entre los chicos que tienen una familia que pueda apoyarlos y los que no lo tienen. Y en un país con el 40% de pobreza y el 45% más de niños por debajo de los límites de la pobreza, la mitad no tiene eso. Entonces, si nosotros esperamos que le lean en la casa, que le enseñen en la casa, que haga la tarea en la casa,
Lo único que hacemos es abrir la brecha. Es la escuela de niños huérfanos. Nosotros necesitamos saber que el niño llega a la escuela y todo lo que tiene que aprender lo aprende en la escuela. Si después hay alguien en la casa que le lea y todo eso, es genial. Pero si no, la escuela tiene un rol, el sistema educativo tiene un rol, una obligación, donde deberían estar los mejores a cargo de esto. Y me parece que esto es muy importante. Y esto no va en contra de las organizaciones de padres, Megajos lo sabe perfectamente, sino todo lo contrario. La escuela tiene que cumplir su rol y además está la familia, bienvenida sea, y tratemos de incorporarla y de incorporar a aquellos que no están cerca, porque se puede ir a buscarlos y traerlos, pero no apoyarnos en ellos para que los niños aprendan, porque vamos a fracasar. Y el otro punto que apareció en las 4 ponencias y que me parece que es fundamental es el tema de los datos. Los datos de las evaluaciones de ingreso, de mitad, las evaluaciones, las pruebas a aprender, las pruebas hacerse, las darse, las PISA, lo que sea. Los datos deberían ser por escuela y públicos y que todo el mundo supiera cómo funcionan todas las escuelas, porque la escuela es pública y como decía María José, los datos son de todos. Entonces es fundamental esto, el tema de la importancia de los datos para que gente como Argentinos pueda hacer sus informes. Por eso yo te preguntaba si confiaban en los datos que les daban. Sé que ustedes los manejan, sus datos. Los datos para que los que trabajamos en otras áreas podamos ver si las cosas funcionan o no, porque la realidad es que sabemos que tenemos problemas con la alfabetización porque los datos son malos. Y desde que se publican son malos. No es que antes eran buenos, desde que se publican son malos. Ustedes tienen 25, 27 años, todos les tocaron siempre. Entonces uno dice, sí, éramos muy buenos educativamente, pero no tenemos datos de eso. Desde que los tenemos, es un problema. Entonces me parece que es fundamental estas cuestiones que aparecieron en 4 organizaciones, en 4 ponentes de distintos ámbitos, y que tiene que ver con esto, el rol y la formación docente, el rol de las familias, la importancia de los datos, cómo discutimos cosas, porque contaba Belén, digamos, lo difícil que fue llegar a algunos acuerdos, y sabemos, yo también conversé con ellos en esto, y en un tema, como gente que debería estar todo, digamos, todo el mundo tirando para el mismo lado, no sucede. Y tal vez parte del resultado que tenemos es ese, y el otro es algo que dijeron todos, que lo comentó Irene y lo comentaron todos, que es las políticas no pueden cambiar con cada gobierno. Porque se supone que si funciona, funciona con este gobierno, con el que viene, que es un poco el gran cambio educativo que tuvo Perú y que nosotros estamos fallando constantemente. Es decir, la falta de acuerdos básicos en cuestiones que son básicas. ¿Cómo enseñamos a leer y escribir? Agreguemos cómo enseñamos matemática, que lo nombró Irene. ¿Cuándo lo esperamos? Y cómo formamos a aquellos que los tienen que hacer. Así que les agradecemos muchísimo a ustedes 4 que hayan participado y que nos acompañen en esto. Los esperamos la próxima, que va a ser en algún momento de septiembre, ya les vamos a avisar, y seguramente trabajemos sobre programas remediales, que es algo fundamental que no deberíamos necesitar, pero necesitamos. Así que muchísimas gracias a todos, otra vez un placer. Gracias. Gracias, Irene.